Buenas tardes a todos, caballeros. Me llamo Sir Ready the Wizard III. Y yo soy Don Leopoldo de Teodoro VII. Ya me he cansado de hablar en británico. Creo que si sigo así, al final voy a parecer Mr. Bean. Pero Ready, si Mr. Bean no ha... El lado oscuro de los fans. Odio la arena. Café más bien. Sí, deja que el odio fluya en ti. En el capítulo de hoy hablaremos de nuestra primera animación, Red Leo Media, una gran serie de aventuras llena de acción, misterio, drama, romance y la diabla, que sé que eso último les gusta a los jóvenes de ahora. En particular hablaremos de Red Leo Trilogy, una recopilación que cubre Red Leo Media 1, 2 y lo poco que hubo del 3, quitando los sketches participativos por otros personajes y algún que otro Bath Animations. Aunque hay algo que no entiendo, ¿cuánto de esto es canon en nuestra continuidad actual? ¿Ya estás otra vez cuestionando la continuidad? Esto no es X-Men. ¿Es que quieres que vuelva a recordarte el incidente de la ensalada de huevo? ¡Ay no, por favor! ¡Me escuece solo de pensarlo! Disculpen, caballeros. ¿Quién demonios son ustedes? Somos Red y Leo, los protagonistas de la serie que va a analizar hoy. Pensamos que le seríamos útil a la hora de resolverle dudas sobre nuestro programa. ¿O que usted no resolviera las nuestras? La última vez que el protagonista de uno de los materiales de analización participó conmigo, me encerró y me hizo participar en una pelea de gladiadores por turnos. Venga, por favor. Con lo mucho que nos ha costado pasar el sistema de seguridad. ¡Como alguien pase el crojo! ¿Podemos, aunque sea, corregirle las dudas que tenga? Yo tengo fama de tener siempre razón. En alguna parte del multiverso. En realidad, tú tienes fama de decir los nombres mal sin importar. De acuerdo. Podrán tener sus apariciones ocasionales, pero no vean esto como uno de esos crossovers de los que se habla últimamente. ¡Yujú! Ay, esto es el lado oscuro de los fans. ¿Podrías, aunque sea, pagarnos como si fuera un crossover de verdad? El capítulo comienza con una advertencia, en la que, por algún motivo, saludan a damas, caballeros, lesbianas y gays. Hola chicos, chicas, lesbis, gays. Acorde con los creadores de este vídeo, la homosexualidad te priva de ser hombre o mujer. Mensaje que no apoyo. Es posible que esto se explique en una de las 4 animaciones que necesitas ver para entender esto. Claro que una de ellas se trata de esta misma animación. Continuamos con ¿El jorobado de Notre Dame? Y no solo la canción. En general este prólogo comparte muchos parecidos con el filme de Disney basado en la novela de Víctor Hugo, con un señor cantando una canción sobre los misteriosos habitantes del edificio. Lo que no entiendo es esta parte, en la que cuentan la historia de una niña que vivió en este edificio y lamentablemente se suicidó. Tampoco llegó a vivir ella, la diseñadora, pero se suicidó. ¿Se suicidó? Pero ese no es el auténtico caso, ya que hay una historia distinta. La verdadera historia trata de una mujer y un monstruo. Pero esta verdadera historia comienza así. Esta es la historia que no es oficial sobre el edificio tal. Si la historia de la niña no es cierta, y esta tampoco, entonces, ¿cuál es la auténtica historia? Pues un día pensé en construir un edificio y eso fue lo que hice. Fin. El caso es que la historia que no es oficial continúa con un grupo de gente en una alfombra mágica sobrepasando el edificio,
Incluso la niña suicida de la falsa historia falsa se encuentra ahí, pero no sin antes ser detenidos por un grupo de trolls y... ¿La princesa Peach? Anda, pero si es mi madre. ¿Tu madre es la princesa Peach? No, es Miss Rachel, esa mujer de ahí. Ah, ya, esa tipa. Me encontró de bebé y casi me tira por el retrete. O quizás era Baby Spider-Man. Casi la echo de menos, la verdad. Aunque más bien a su novio, que es Tom Bison. ¿No debería ser novio virtual? Esto causa confusión al grupo de la alfombra y a la audiencia, porque esta alfombra, aparte de volar, hace aparecer a la gente porque sí. Tras acabar con los trolls uno de ellos, la encantadora princesa dispara a Madotsuki y se queda con su bebé, que por suerte es rescatado por Leo, y esta dama es atacada por una audiencia de personajes robados de Super Smash Bros. LOL. Reddy, ¿todo este tiempo tu madre biológica era Madotsuki? ¿No se supone que tiene 16 años? Es como ver un bebé embarazado, es una cosa muy asquerosa. Ah, bueno, eso tiene una explicación muy interesante en el episodio 5 de Pique y yo, que... Bueno, espera, que en esta parte digo algo muy gracioso. ¿Por qué os calláis? Hay gente intentando masturbarse. He dicho gente, que suena a turgente. Y tras cuestionar cómo es posible que Reddy haya podido oír a los cantantes desde tan alto, volvemos al presente, donde Leo está viendo la televisión. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Pero el final de esta primera parte es un tanto decepcionante. Los dos analizadores dicen que van a hacer una reseña que no vemos, y que la ciudad está siendo atacada por algo La ciudad está siendo atacada por algo. que no vemos. Y luego hay otra parte mucho mejor, pero tampoco la vemos. En su lugar, cortamos al espacio y a... ¿El Doctor Pandemia? ¿Qué hace ahí con esa máquina? ¿Y quién es ese señor con el que habla? ¡Ey! ¿Qué se supone que está haciendo? Hemos pensado que esta televisión... No es lo bastante grande para la epicidad de la siguiente escena. De hecho, creo que tiene algún cameo de Pig Gamer. ¡Oh, maravilloso! Ustedes dos piensan en todo. Volvemos al edificio con el obligatorio nuevo personaje de la parte 2, Maiden Riku, quien usa sus poderes psíquicos para investigar el cuerpo de la madre de Reddy, usando flashbacks de The Frollo Show. ¿Te encuentras bien? Sí, pero he sentido algo raro al tocarla. No pasa nada, cuando te acostumbres verás que la homosexualidad no es nada malo. Al final, sí había lesbianas. Una vez más, la ciudad está siendo atacada, pero en vez de, por ejemplo, mirar por la ventana, Reddy decide ir a internet para saber qué la está atacando, pero como no hay internet, decide hacer un especial de Halloween. Me refiero a que no sería más chulo reunir un grupo de personajes aleatorios y ponernos a contar historias de terror. Así que van a la azotea para reunirse, donde están Mega Man y Tommy Wiseau. Igual que en mi mansión. Oh, hi, Mark. Oye, que nos estás plagiando la escena. ¡Ja! Y vosotros copiasteis todo el inicio del jorobado de Notre Dame. No es culpa mía que mi vida de forma coincidente sea como una película de Disney, ni que mi sombrero sea el de Mickey. Una vez están ahí, Reddy y Leo se ponen a rapear. Yo soy Kani, 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 Kani. Yo soy Kani, 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 Kani. Yo soy Goku, 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 Goku. Yo soy Goku, 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 Goku. Maravilloso. Pero justo después deciden contar historias de terror que no escuchamos. ¿Hay algo en esta serie que sí ocurra? Ah, bueno, hay un corte a Miss Rachel y su novio virtual que no es virtual y no es Bison y ni siquiera su novio,
pero no consigo entender nada de lo que dicen. Su forma de hablar es muy reminiscente a ese vídeo del muñeco de espuma. Ayer me contó sus extrañas pesadillas y el médico que me falló para escapar me mostró sus electroencefalogramas y la secuencia de los mismos clases del error. Lo único de lo que he logrado enterarme, y solo por su aparición en pantalla textualmente, es de la esencia de un agujero negro llamado el error de continuidad. ¿No será esto una mera excusa para decir que cualquier fallo en el argumento se debe a esto? Bueno, lo hizo un mago. Un mago más mayor que yo me obligó a hacerlo. Después del presunto asesinato de uno de los hijos de Miss Rachel, por ella misma, volvemos a la azotea, donde Maiden se conecta a internet con su mente para revelar que lo que está atacando la ciudad es... Un gorila negro gigante con peluca, ojos rojos sobre una nube violeta que lanza rayos láser por los ojos, escupe bombos de fuego, maldice como marineros, come tarta de limón mientras piensa cómo destruirnos a todos. Por fin, algo de acción que podremos ver por las gaitas de mi tío abuelo MacPocón. ¿Es que todo en esta serie se corta o no existe? Espero que esto cambie en el tercer capítulo, que comienza con Reddy introduciéndose a sí mismo mientras habla sobre él y su nuevo amigo Slendy. Y este enano de aquí es Slendy, pero que su aspecto no los confunda, pues en realidad es el hijo de Slenderman. ¿Pero a quién estás hablando, Reddy? Sí, como escucharon, audiencia invisible tras la cuarta pared. Pero todo eso da igual, porque este misterioso enmascarado, cuya voz es incluso más incomprensible, mata a Miss Rachel y a su admirador Paulks, y ahora solo Reddy, en su forma humana, podrá acabar con él y salvar el mundo. Y tras sellar la puerta al mundo de las pesadillas, ambos hacen un pacto en el que viajarán al infierno para una batalla final. Bien, sí, siguiente cinta. Un momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego? Vamos, veamos el siguiente episodio. No hay más. ¿Qué? Luego suspendieron el programa. Alto, 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 ¿y qué pasa con el infierno? ¿Y esos tipos de la azotea? ¿Y el enmascarado? Era un gran show, ¿por qué lo suspenderían? 2 palabras, revenge verso. Aparecieron personajes más interesantes y pulidos que yo, así que mis apariciones quedaron relegadas a cameos especiales. Ya sé lo que es eso. Bueno, en realidad no, porque soy rico y tengo un programa exitoso. ¡Yujú! Voy a saltar a mi piscina de dinero. Bueno, Reddy, parece que el robot ricachón se ha ido. ¿Quieres dar tú el veredicto? Dejad que yo me encargue de esto. Hola, soy Escapocón. Red Leo Media es una serie rara. Da la impresión de que se hizo muy a la ligera y también que se dedica más a contar que a realmente mostrar cosas. Y no lo digo porque esta es una versión que corta las reseñas y cortos que estaban a medias, sino que en general toda la serie da esa impresión de que falta algo. Claro que no puedo hablar de Red Leo Media sin hablar también de The Halloween Revenge. Comenzó con 2 ediciones que consistían en cortos animados de terror al estilo de La Casa del Árbol del Terror de los Simpson, creados por distintos autores. Pero en el tercer capítulo, que es también el segundo capítulo de Red Leo Media, se añadió también un pequeño hilo argumental para hilar todas estas historias. Esto al final se volvió la base en The Halloween Revenge 4, Infernales y Limones, que también fue la primera vez que participé en uno de estos, y además sirve como continuación de Red Leo Media. Es imperfecto, pero gracias a él surgió lo que ahora llamamos el Revengeverso, un grupo de analizadores que de vez en cuando hacen grandes especiales colaborativos. Ahí conocí a muchos de mis actuales fans acérrimos, como Alex, Enigma, Enemil, Bizarre, pero tengo que admitir que no es tampoco perfecto. Mi mayor problema es la organización. Los especiales se planean muy a la ligera sin que se hayan pensado del todo, y para cuando los creadores ya han creado sus partes y grabado sus voces, el especial es tan distinto que hay que empezar de nuevo. Y un consejo, jamás intentes que el canon de tu serie dependa de ellos, que es el motivo por el que más o menos me salí de este grupo, para poder tener una identidad más propia en mi programa y no ser visto simplemente como ese amigo Daitor de los robots. Pero si hay algo en lo que funciona el Revengeverso es en servir como plataforma más bien hacia tener fans.
ya que más gente te verá gracias al resto de contribuidores. Y aparte, al tener un grupo que ya lleva más tiempo haciendo vídeos de su lado, podrás tomar inspiraciones y eventualmente desarrollar un estilo característico. Con esto evidentemente no me refiero a copiarse. Por lo que en ese aspecto sí que puedo estar agradecido de que este grupo, aunque ya no forme parte de él y haya tenido sus altibajos, exista, para que otros como yo puedan seguir sus sueños. Sí, bueno, está bien. ¿Tú qué opinas, Reddy? El veredicto es que veáis mi moveset de LOL Nova en su lugar. Por algún motivo es más fiel a mis orígenes que mis propios orígenes, que no recuerdo. Y ahora callaos todos, que voy a intentar masturbar. De vuelta en los 90, yo solía tener una serie de sprites. Una serie que trataba de un erizo que en realidad era un caballo y que era muy depresivo porque tenía Viagra de caballo y siempre estaba formando, haciendo chistes sexuales, unos chistes que le llevaban a una serie de desventuras que implicaban a todo su reparto de secundarios, que algunos eran humanos y otros eran animales, pero no había ningún centauro por ninguna razón. Y sin embargo su canción se hizo memética por ser el tema de un youtuber con un nombre muy raro que se llamaba Estafrillas, con un cangrejo muy gigante y muy malo que brillaba y brillaba y hacía chistes de cómo le brillaba. Sin embargo, mis huevos me siguen asqueando un poquito y me pica y me pica y me pica. Por mucho que me rasco me asfixia. Reddy, ¿quieres hacerme el beat? ¿Qué pasa aquí? Os dije que fuera.